El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no que se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el principio de la Sagrada Escritura y constantemente es un lenguaje que vamos a escuchar a lo largo del transcurso de la palabra del Señor en la historia de la salvación, y es una exigencia que hace el amor. Dios nuestro Padre, que creó al hombre a su imagen y a semejanza, ¿qué quiere decir? Que lo creó en un grado de santidad muy alto, hace la exigencia de la santidad. Al primer hombre y a la primera mujer les advierte para que permanezcan en esa santidad, y también les advierte de una manera muy sencilla, muy clara, de cómo se puede perder esa santidad. Ya sabemos la historia, que ellos, por preferir su propio criterio y por preferir el propio modo de permanecer en esa santidad, no el modo que Dios les enseñaba, se dejaron engañar. Y quisieron vivir la santidad, la perfección, esa semejanza con Dios que habían recibido a su propia manera, bajo su propio criterio, y hoy escuchamos la desgracia tan terrible que ocurrió. Eran cosas que no estaban en el plan de Dios. Es una mentira decir que Dios había creado al hombre para el sufrimiento. Es una mentira
Y es una contradicción a la verdad bíblica de Dios y a la verdad misma del amor decir que el pecado estaba en los proyectos de la voluntad de Dios. Es nefasto. Eso no se puede aceptar ni tolerar en ningún grado. Algunos por una mala interpretación, como también lo advierte el apóstol San Pedro, refiriéndose a las cartas de San Pablo, porque tienen el corazón corrompido, hacen una cantidad de interpretaciones justificando el pecado como parte de la voluntad de Dios. Y eso es demoníaco, porque jamás Dios se ideó, jamás se imaginó una vida así para el hombre, jamás. Vuelvo y repito, es contradecir la misma verdad de Dios, la verdad del amor. No estuvo entre sus planes, pero vemos las consecuencias. ¿Cuánto pudo durar ese proceso en el que Adán y Eva llegasen a reconocer que habían fallado? No lo sabemos, porque el hagiógrafo no nos lo cuenta. Pero son hechos suponibles en el camino interpretativo que a través de la oración la Iglesia nos da libertad por el sensus fidei para comprender mejor la Sagrada Escritura, y seguro que este proceso duró muchísimo, porque por analogía podemos darnos cuenta en el proceso que nosotros vivimos frente al reconocimiento de nuestras faltas, de nuestro pecado y de nuestros errores, cuánto dura ese proceso. No porque Dios quisiera que se demorase mucho, porque tampoco lo quiere Dios. Es por nuestra rebeldía, por nuestra soberbia, por nuestra dureza de corazón, por alimentar esa ignorancia afectada de la que habla el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nosotros concluimos que la santidad es lo que nosotros pensamos y como a nosotros nos parece, y que vivir la santidad es bajo el criterio nuestro o del consenso social y no bajo el criterio de Dios. Y resulta que la santidad es vivir lejos del pecado. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, en una de sus enseñanzas, habla precisamente, dedica una enseñanza a hablar de la santidad y lo dice claramente porque es el lenguaje de la Iglesia. La santidad es la ausencia de pecado. San Juan lo dice en su primera carta, también en su segunda y en su tercera, y lo dice en su Evangelio. ¿En qué consiste esa relación verdadera con Dios, esa relación filial como hijos de la luz e hijos de Dios? En la ausencia de pecado. ¿Cómo es posible que el endurecimiento del corazón humano haya llegado hasta el nivel de justificar hoy dentro de la vida cristiana la realidad del pecado? ¿Cómo es posible que malinterpretando el exultet que canta la Iglesia con tanta alegría en la vigilia pascual, cuando habla de que esa feliz culpa nos mereció tan gran Redentor, cómo es posible que añadan algunos torcidamente eso al plan y la voluntad de Dios? La alegría de la Iglesia no se da porque el pecado esté dentro del proyecto de la voluntad de Dios, sino porque Dios ha salvado al hombre del pecado. Y en ese sentido hay una alegría muy grande. Por eso el Padre misericordioso se pone feliz cuando el Hijo reconoce que ha caído, que ha fallado y no quiere volver a pecar. Y entonces en ese sentido, cuando recapacita y desea volver a la casa del Padre para introducirse en el plan de santidad de Dios, hay fiesta en la casa, hay alegría. Pero mientras el Hijo tiene endurecido el corazón y no quiere reconocer que el pecado no hace parte del proyecto y la voluntad de Dios, del camino vocacional, hay sufrimiento en la casa,
Hay dolor en la casa, hay dolor en el corazón de Dios. No hace parte el pecado en el proyecto de Dios. Pero ¿cómo es posible que haya gente tan ciega, tan cerrada dentro de la iglesia, tan atrevida con Dios, de justificar el pecado como una posibilidad para poder experimentar el amor? Es que el orden fue diferente. Sin pecado se experimentaba la comunión con Dios. No había miedo, no había turbación. Pero el hombre peca y tiene miedo, y se esconde, y le huye a Dios. Y por eso dentro de la iglesia hoy hay cristianos que son así. Viven brincando de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, viven brincando de lugar en lugar, viven brincando de persona en persona, huyéndole a la voz de la verdad de Dios. ¿Y cuáles predicaciones o reflexiones o experiencias espirituales aceptan? Esas que no les evidencien el error del pecado. Y por eso les parecen mejores unos lugares que otros, por eso les parecen mejores unas tendencias que otras, por eso les parecen mejores unas personas que otros, para no enfrentarme a esa voz de Dios que me dice: estás fallando, arrepiéntete. Es que yo quiero que me diga mejor que soy perfecto y que soy santo y que aunque esté en el error, lo que estoy haciendo es lo correcto. Dios puso un modelo de santidad y gracias a Dios no es el que nosotros tenemos. Gracias a nuestro Padre del cielo, el modelo de santidad no es el que nosotros pensamos. Ni vino a preguntarnos a nosotros qué modelo de santidad instauraba Él en la iglesia. No se aconsejó con ninguno de nosotros para decir cuál es la verdadera santidad. Él mismo lo puso. Y es Cristo. Ese es el verdadero modelo de santidad. Nosotros no podemos conformarnos de manera relativista a lo que le parezca al mundo que es santo, o lo que le parezca a unos cuantos dentro de la iglesia que pueden estar errados. Lo que definan unos cuantos, porque son mayoría, porque tienen poder, porque tienen autoridad. Y eso que una autoridad recibida de Dios, no de ellos. A Pilato la autoridad recibida de Dios le sirvió para condenar a un hombre justo. Y Cristo no lo liberó de culpa. No, claramente se lo dijo: es que yo tengo autoridad para soltarte o para condenarte. Y Cristo le dice: es cierto. Pero esa autoridad que tienes la has recibido de mi Padre Dios. Y si no, no tendrías alguna autoridad sobre mí. Pero eres culpable porque estás haciendo mal uso de esa autoridad. El que me entregó a ti cometió un pecado más grave que el tuyo, pero tú lo cometiste. Cristo en su amor es claro. Yo no sé cómo hay gente hoy en la iglesia que es capaz de rehuirle a esa palabra verdadera de Dios y solamente se anda brincando el Evangelio y buscando en la Sagrada Escritura lo que no denuncie sus errores. ¿Y cómo son capaces de rehuirle a todo lo que tenga la verdad de Dios que les evidencia el error de su propia conciencia? Y no saben que se están condenando con eso mismo. No es que Dios los esté condenando, ni nadie los esté condenando, es su misma conciencia. Y por eso la gente resulta enferma. Claro, ¿cómo no hay desequilibrios mentales? ¿Cómo no hay somatizaciones a veces en la misma salud? Es que pelear con la verdad es un problema muy serio. Por eso el publicano, que se daba golpes de pecho,
Y no se puso a decir allá afuera, es que fue por culpa de este otro que yo caí, no. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pobre pecador, fue culpa mía. Les aseguro, dice el Señor, que este hombre regresó justificado y se fue con una paz y una alegría inmensa en su corazón, porque aceptó humildemente la verdad de Dios. Dios puso un modelo de santidad y es Cristo. Y si no vivimos como vivió Cristo, y si no nos comportamos como Él se comportó, y si no acogemos sus palabras íntegramente, porque hay cristianos que no acogen íntegramente el mensaje del Evangelio y lo trasquilan. Y al estilo marcionista, el hereje Marción, viven brincándose la Escritura como mejor les parece. Y van cogiendo lo que más les gusta, lo que más se acomoda a su propio error. Y no podemos ser así. Hay un modelo de santidad y es Cristo. Después de Cristo viene otro modelo que Dios siempre prefiere. Y es la Santísima Virgen María, y es lo que estamos celebrando hoy. El concilio en la Lumen Gentium, capítulo 8, nos va a hablar de una forma bellísima de la Virgen y nos dice que por su asunción ella es el tipo de santidad al que nosotros debemos aspirar. ¿Y en qué consistió la santidad de la Virgen? Que nunca pecó. Vayan, busquen ustedes pecado en la Virgen. Busquen pecado en ella, a ver si lo encuentran. Vayan, búsquenlo. Y es nuestro modelo. La preferimos como madre, pero muchas veces no la preferimos como maestra. Porque como maestra nos exige pureza, nos exige limpieza de corazón, nos exige santidad. Y hay gente que la prefiere como madre, pero no le gusta como maestra. Porque la maestra corrige. Porque la maestra, cuando es auténtica, también tiene el valor más, de los valores más altos que hay en el camino de la enseñanza, y es tener la osadía y la valentía de detectar el error y corregirlo. Hay gente en la iglesia que la prefiere como madre, pero no la quiere como maestra. Y ella es tipo de la iglesia, y la iglesia es madre y maestra, nos enseñó el Concilio Vaticano II. No le quites la otra parte de la misión a la Virgen ni a la iglesia, porque la trasquilas. Sería una iglesia incompleta. Una madre que es alcahueta es una madre que tendrá que darle muchas cuentas al Señor. Una madre que obvia el error para ganarse a sus hijos, esa madre va a tener que darle cuentas al Señor. Un cristiano que obvia el error de sus hermanos para poder ser aceptado y aceptada, es un cristiano que tendrá que darle cuentas al Señor, porque ejerce de manera incompleta la misericordia. Y una de las obras de misericordia espirituales es corregir al que yerra. Dios nunca renuncia a la corrección, porque Él es santo. Por eso es muy nefasto esos cristianos que no asumen íntegramente el mensaje del Evangelio. Se hacen un daño muy grande y se lo hacen a los demás. Que uno termine vendiéndose y pasar por alto los errores para poder ganarse a la gente, válgame Dios. De hecho, es uno de los pecados contra la verdad del 8º mandamiento. Se llama disimulación. Disimular el error. Por eso la adulación es tan grave, porque al que le gusta adular, le gusta obviar. Y sabe que a través de la adulación puede obtener muchos intereses.
El que adula siempre termina beneficiando al que comete el error y persiguiendo al que está en el bien, al que está en la verdad. Siempre es así. No hay otra forma, siempre es así. Hay un modelo de santidad, es Cristo. Tenemos que renunciar a todos estos estereotipos inventados hoy por el relativismo dentro de la Iglesia. Después de Cristo hay un modelo perfecto y es la Virgen. Así que hombres y mujeres no tenemos excusa para decir, es que yo no sé cómo se vive la santidad. Nadie tiene excusa. Acérquese a la Virgen. Mujeres, acérquense a la Virgen, mírenla a ella. Hay muchos resentidos con la Virgen dentro de la iglesia y les cuesta. ¿Saben por qué les cuesta? Porque saben que ella es maestra. Porque saben que es una mamá tierna, dulce, amorosa, pero que es una mamá sincera. Y eso no les gusta. Y por eso tienen conflicto para relacionarse con la Virgen. Y por eso es preferible hacer un Santa María de manera mecánica que consciente. Porque eso de que ruegue por mí que soy pecador, pues no. Pues por otros sí, pero por mí no. Pues ¿quién dijo eso? Y ahí hay que traer a la memoria todos esos pecadores que están, yo no. ¿Sí? No, ¿qué tal? ¿Sí? A mí que no me metan en esa colada, ¿sí? Tan terrible relativismo. Tan terrible. No nos dejemos engañar. La santidad está definida por Dios. No busquemos otras definiciones de santidad. Por huirle a nuestros propios pecados y errores, nuestras propias culpas. Y no nos debería dar miedo enfrentar nuestras propias culpas cuando la misericordia de Dios es tan grande para quien sea capaz y tenga la osadía y la valentía de reconocer su propio pecado y pedirle perdón al Señor. Porque hace fiesta el Señor y qué alegría la que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Y quién es el pecador que se arrepiente? El que no anda echando culpas por allá, el que reconoce su propio pecado. Ese sí que está destinado a la alegría del Señor, a ser cargado como esa oveja y a ser vestido con una túnica nueva como el hijo pródigo, a que le maten el novillo cebado. Algunos, creo, no sé si secretarios o padres de la iglesia, que dicen que el novillo cebado es la Eucaristía, el mejor. Entonces, el pecador arrepentido es aquel que, como el publicano en el templo, mea culpa, es mía, 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 mía la culpa. ¿Y por qué? Porque siempre hay una posibilidad de santidad muy alta para quien reconoce su pecado. Adán y Eva reconocieron que habían fallado. Les costó llegar a una penitencia sincera, porque Adán se puso a echarle la culpa a Eva, y Eva a la serpiente. Tal cual, es que es la misma historia. Hoy le echan algunos la culpa a los demás y los demás le echan la culpa al demonio, pero nadie es culpable. Nadie es culpable. El demonio no trabaja en tabula rasa. El vehículo que tiene para hacer daño el demonio en la humanidad y en la iglesia somos nosotros mismos. De resto él no puede hacer nada. Nada, absolutamente nada. Está impedido. Somos nosotros los que decimos si le damos permiso o no.
y uno es el que le dice no o sí. El modelo de santidad es la Virgen. Y no busquemos solamente a la Madre, busquemos a la Madre y a la Maestra. Qué rico es poder tener una visión de iglesia y una figura de iglesia a nuestro lado, que sea capaz como Madre de amarnos, de ser leal, y también sea capaz cuando nos ve en el error de decirnos, mira, más por su testimonio personal y luego por la corrección, qué bendición tan grande. La Virgen es el modelo de santidad y la exigencia del Señor es que hay que ser santos para poder entrar al reino de los cielos. Por eso el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Las moradas de Jacob eran sus hijos, el resto de pueblos que constituyeron el Israel, pero en Sión hubo fidelidad y Dios la encontró en la Virgen. La fidelidad es condición para permanecer en la santidad, es condición. ¿Quién la puso esa condición? El Señor. Permanezcan en mí como yo permanezco en mi Padre y permanezco en ustedes, porque si no permanecen en mí no van a dar fruto y pueden ser cortados. No es una condición, la fidelidad no es una condición para que Dios nos ame, porque Él nunca nos va a dejar de amar, así estemos en el pecado, pero es una condición para perseverar en la santidad y tener la garantía de la salvación y de la eternidad, porque solo el que persevere hasta el fin, lo dice nuestro Señor, es el que lo dice en el Evangelio, se salvará. Y cuando el sarmiento no está unido a la vid, lo dice también el Señor, Juan 15, es cortado, ¿sí? Esa es la realidad. Señor, es muy claro. Y la Virgen lo dijo en Fátima. Muchos están condenando porque no hay quien rece por ellos, porque no hay quien ore por la conversión de los pobres pecadores. ¿Cómo es posible que haya en la iglesia gente que no acepte el llamado a la conversión? Y no los han canonizado todavía. Pues sí, se sienten canonizados porque la mayoría les dice que son unos santos y se creen eso, sin contar con el aval de Dios, sin saber si eso es lo que piensa Dios o no. Y esa es la dictadura del relativismo que vivimos hoy. Entonces, que el Señor nos dé la gracia de tener claro el modelo de santidad que Él nos puso. Él. No aceptemos otro modelo. Él. Permeémonos de la palabra de Dios. A mí me encanta y me da mucha esperanza cuando atiendo gente que me dice, Padre, yo, aunque no sé leer mucho, no tengo estudios, estoy leyendo la palabra de Dios todo. Padres de familia que yo escucho, madres de familia. Una vez me encontré una joven en un aeropuerto y me dice, Padre, usted no me conoce, pero yo escucho sus homilías y miren lo que llevaba una encíclica, que no recuerdo si era de San Juan Pablo II o de Benedicto XVI, la llevaba subrayada y la tenía con el resaltador, iba camino ya a embarcar y me dijo, mire lo que estoy estudiando, porque le escuché en una homilía y así no lo haya escuchado en una homilía, es nuestro deber ir a conocer lo que la iglesia dice. Pero hay gente muy orgullosa, muy soberbia, que ni siquiera poniéndoles a la iglesia en otra fuente. Claro que si los pusiéramos a ellos como fuentes, pues la historia sería otra, ¿sí? Si les pusiéramos otros prototipos, el resultado sería diferente, seguro.
San Pablo lo decía esta semana, ¿por qué me persiguen los judíos? Porque les he dicho que la única esperanza de salvación, la esperanza de Israel, es Cristo. Miren, cuando la Iglesia en el Concilio Vaticano II, uno de los temas más difíciles y debatidos en esos debates que hacían los padres conciliares fue el de la Virgen María. ¿Saben por qué terminó en el último capítulo del documento más importante del concilio? Porque la mitad se resistían a que la Virgen entrara en un documento tan importante, porque podía ser un obstáculo para muchas cosas. Muere Juan, miren lo que hace el cielo. Muere Juan 23 y el problema no se había solucionado. Sometían las votaciones y era mitad y mitad, y nada que se podía concluir. Junto a la Sacrosanctum Concilium fue uno de los temas más arduos en el concilio y discutidos, porque estaba ahí quien pisara el calcañar, quien fuera a morder el calcañar, la conspiración. Y llega un santo, Pablo VI, a quien Dios le encomienda la tarea y se lanza un discurso estupendo ante los padres conciliares. Es que ella es madre de la Iglesia y es modelo de la Iglesia. Madre y modelo, no se le pueden quitar las dos cosas. Vuelvo y digo, hay gente que le gusta solamente la madre, no le gusta el modelo, porque el modelo es muy exigente, es una vida sin pecado. No les gusta. Vayan y encuentren pecado en la Virgen. Y es el modelo que Dios nos está diciendo, miren el modelo que yo quiero. Relativismo puro, rebeldía pura, pura ahí. Tremendo. ¿Para qué nos ponemos a pelear con Dios y con la verdad? Si Él es amor, si Él es pura misericordia. No dejemos que la mentira nos descuadre. No dejemos. Y lanza el Papa Pablo VI este discurso y se cambió la votación y gracias a Dios entró la Virgen en el concilio como madre y modelo de la Iglesia, madre y tipo de la Iglesia. Por eso nuestra esperanza es tan grande, porque tenemos unos modelos estupendos, hermosos, los encabeza nuestro Señor y los encabeza la Virgen María. Esos son nuestros modelos. No caigamos en idolatrías nefastas. Son nuestros modelos. Y entró la Virgen y ojalá meditemos ese capítulo 8 que es bellísimo de la Lumen Gentium y acojamos la interpretación de la Iglesia frente a cómo debemos mirar a la Santísima Virgen María. No esas interpretaciones nefastas, corrompidas y mentirosas con las que tantos manipulan a tantas personas y manipulan las conciencias hoy y manipulan la ignorancia afectada de tantos cristianos.